Bienvenidos a Todo Puede Fallar, un podcast donde no prometo nada, pero lo entrego todo. Charlas, historias y un poco de la experiencia de lo que es vivir lejos de casa. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Todo Puede Fallar. Otra vez una voz que no conoces. Bueno, mi nombre es Cecilia, soy próxima viajera a Nueva Zelanda y hoy les vengo a hablar de un tema, y ya vas a ver por qué te voy a hablar de ese tema, pero que tiene que ver con el Año Nuevo Maorí. En estos días, depende de cuándo estés escuchando esto y dónde estés escuchando esto, porque sabemos que la diferencia horaria con Nueva Zelanda a veces nos genera confusiones en las fechas, pero la cuestión es que el 20 de junio fue el Año Nuevo Maorí. Tuvieron un día festivo justamente por esta celebración que es tan importante para su cultura. Y en realidad les vengo a hablar de este tema porque quiero que pensemos más allá de la cultura maorí y de esta celebración tan particular de este lugar, que pensemos en este momento como un año nuevo. Porque en definitiva, nosotros compartimos, por lo menos los que somos uruguayos o argentinos o del Cono Sur, que podamos estar escuchando este podcast, compartimos hemisferio con Nueva Zelanda, ni más ni menos. Quiero que pensemos un poquito en esto del año nuevo. Cuando nosotros celebramos las fiestas, estamos tomando una celebración que claramente viene del hemisferio norte. ¿Alguna vez te habrá hecho ruido estar celebrando Navidad con 35 grados a la sombra y tener un arbolito de Navidad con efecto nevado? ¿Alguna vez te llamó la atención eso? Bueno, a mí sí. Y es algo que siempre me generó mucha curiosidad. Bueno, investigando un poco el origen de esto de la Navidad y por qué en el calendario que nosotros tenemos, el calendario gregoriano, el comienzo del año se marca en enero. Este comienzo de año en enero viene de una sucesión de muchas modificaciones que vienen de la época romana. Primero tenían unos cuantos meses, después se agregaron algunos más, se variaron unos días, se ajustaron unos días por el tema del desfasaje solar. Y la cuestión es que heredamos como ese comienzo de año que en realidad está totalmente desconectado con ningún proceso natural. O sea, no tiene que ver ni con el recorrido del sol, no tiene que ver con el recorrido de la luna, no tiene que ver con nada. Es básicamente una abstracción, como obviamente el tiempo podés pensarlo circular o si querés hasta podés pensarlo lineal, pero en ninguna de esas dos formas hay un principio y un fin claro. Es una sucesión de tiempos que se acompañan uno tras del otro. Pero cuando celebramos las fiestas, estamos tomando una tradición que, como les decía, viene del hemisferio norte y que tiene que ver con las fiestas antiguas paganas, o sea, va mucho más allá el tema, por ejemplo, de la Navidad, mucho más allá del cristianismo y se remonta a tiempos mucho más lejanos en el que las fiestas paganas, que se llamaban las Saturnalias, se celebraban en las épocas de lo que hoy sería diciembre, que es el solsticio de invierno. Estas tradiciones tomaban el símbolo del sol, ya que es el astro más grande y el que ordena nuestro sistema solar y que siempre se le dio mucha trascendencia a nivel simbólico y no solo simbólico, marca nuestro día a día, marca el tiempo de las cosechas, marca nuestros ciclos, las estaciones. Entonces, el sol siempre tuvo como el simbolismo de ser como el Dios, ¿verdad? Es como esa figura del creador, porque en algún punto es el que habilita la vida en la tierra, ¿no? Y entonces en estas antiguas culturas el sol era venerado, era portador de un simbolismo muy grande como habilitador de la vida. Y entonces en el solsticio de invierno es cuando este símbolo empieza a cobrar mucha fuerza, es como si fuera el renacimiento de ese sol.
¿Por qué? Porque antes del solsticio de invierno los días se están acortando y luego del solsticio de invierno los días se empiezan a alargar. Este sol empieza a tomar cada vez más fuerza. Por eso la Navidad para el hemisferio norte y después nosotros lo tomamos y también para el hemisferio sur es el 25 de diciembre, porque el cuarto día que se perfecciona ese solsticio es cuando realmente se nota su movimiento. En esos días entre medio del 21 y del 25 el sol está como estacionado, digamos, pero recién ahí se empieza a ver cómo empieza a tomar fuerza. Entonces estas tradiciones tomaban ese momento como el momento de regeneración y por lo tanto un inicio. Pero nosotros vivimos en el hemisferio sur, tanto si estamos en Nueva Zelanda como si estamos en el cono sur de Latinoamérica. Y entonces, esa fiesta en diciembre no tiene ningún sentido para nosotros, ¿no? Si lo pensás un poco, hasta comemos turrones recontra calóricos, comemos frutos secos, tenemos una cantidad de costumbres que nada tienen que ver con el momento que estamos habitando. Sin embargo, en el solsticio de invierno para nuestro hemisferio, lo que sería ahora, el 21 de junio, entre el 20 y el 21 en general, ese es el momento en que acá en el hemisferio sur el sol empieza a pegar la vuelta, empieza a tomar fuerza, los días empiezan a ser más largos, todo empieza a comenzar a nacer. Recién esto lo vamos a notar porque la tierra y la materia tiene inercia. Recién lo vamos a notar en la primavera, cuando todo florece, ¿verdad? Pero en realidad, ya ahora que estamos empezando el invierno, todo empieza de a poquito a cobrar fuerza. Y entonces yo les quería contar esto porque me parece que es algo que nos une bastante a Nueva Zelanda, siendo que compartimos hemisferio, y me encanta que exista esa tradición en la cultura maorí. Y es algo que en nuestras latitudes también muchas personas estamos retomando. En realidad existen muchos pueblos latinoamericanos que usan estas fechas como un momento de año nuevo. Por ejemplo, en Perú se celebra el Inti Raymi en estas fechas. Y nosotros en Uruguay tenemos los fogones de San Juan, que viene por ahí también, aunque pasa bastante desapercibido cuál es el significado simbólico. Pero en esto de la fogata hay algo que tiene que ver con el sol, algo que tiene que ver con la luz y con el calor de la fogata, que tiene mucho que ver, se parece bastante a la figura del sol. Todos estos símbolos están ligados. Y entonces, algunas personas en el Uruguay también estamos empezando a tomar estas fechas como este momento de quiebre, que ¿para qué te sirve al final? Dirás vos, ¿no? Porque al final, si el tiempo es continuo y no hay una pausa, no hay un momento que digas, se termina algo y empieza otro, como que cambiara de la noche a la mañana, es un momento en el que uno se pone como introspectivo, ¿no? A revisar, a analizar y a marcar metas, a marcar intenciones, empezar a pensar y delinear ese año que comienza. Y bueno, por mi parte me encanta celebrar este momento. Es algo que me parece que está buenísimo tomar y que hay algunas personas también acá que estamos empezando como a tomar el significado de estas fechas. Hubo un año incluso que hicimos una fiestita en mi casa con amigos. Hicimos como la Navidad del hemisferio sur, ese era el concepto. Y entonces hicimos pan dulce, hicimos turrones, todo casero. Hicimos vino caliente con canela, tomamos whisky, tomamos lo que se les ocurra. Y bueno, invitamos a todos nuestros amigos, decoramos la casa, incluso hicimos una especie de arbolito de Navidad, que en realidad no era el típico pino de la Navidad que uno se imagina, sino que era como, bueno, una planta como de cactus que tiene una forma como en cono, digamos, en cono invertido,
que se parece bastante y es local. Y dijimos, bueno, esto va a ser nuestro arbolito de Navidad. Así que bueno, nada, simplemente traerles que este momento está buenísimo, está muy poderoso y que tanto en Nueva Zelanda como en Uruguay o como cualquier lugar de América del Sur que habites, podés tomar este momento para pensarte, para hacer un balance, para plantearte qué viene después. Y ojalá que ese que viene después sea también animarte a dar ese salto. Y si estás pensando en irte a Nueva Zelanda, no lo dudes y proyectalo ahora, porque en este momento está todo para hacerlo. Así que bueno, les mando un beso grande, espero que les haya gustado este episodio y nos estamos viendo.